Metodología. La metodología es el conjunto de estrategias y técnicas que se utilizan para enseñar de manera efectiva. Esto puede incluir la selección de materiales y herramientas de desarrollo adecuados, la definición de objetivos de aprendizaje claros, la elaboración de ejercicios y proyectos prácticos, la retroalimentación regular y la organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos. Una buena metodología de enseñanza de programación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades y habilidades de los estudiantes, y debe fomentar la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. En el apartado de metodología, debemos tratar primero la teoría al respecto, explicando las principales corrientes de pensamiento y teorías pedagógicas que estamos teniendo en cuenta. Lo siguiente a considerar es, ¿qué estrategias didácticas concretas proponemos en nuestra programación, y en qué actividades las vamos a aplicar? Para ello, es necesario tener en cuenta todos los recursos a nuestro alcance, los materiales con los que contamos, la distribución del aula, y la bibliografía que tenemos. Todos estos aspectos se pueden concretar de distintas formas. En Abacus NT, proponemos la siguiente distribución de puntos a tratar en el apartado de metodología. 1. Principios metodológicos y principales teorías pedagógicas. 2. Estrategias didácticas. 3. Organización del espacio, los tiempos y los agrupamientos. 4. Tipos de actividades. 5. Materiales y bibliografía. A continuación, vamos a desarrollar cada uno de estos apartados. Teorías psicológicas y pedagógicas. La programación didáctica debe estar fundamentada no solo en el currículo, sino también en la contextualización y en los grandes pensadores y psicopedagogos que han arrojado luz sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al fundamentar una programación didáctica en teorías psicopedagógicas, se tiene en cuenta cómo las personas aprenden y cómo se puede enseñar de manera más efectiva y significativa. Es conveniente que veas al respecto el vídeo que puedes encontrar en la plataforma de formación de Abacus NT en el que explicamos las teorías y pensadores más relevantes, ya que será necesario que cites varias de ellas, tanto en la programación didáctica como en la exposición de la misma. Estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son técnicas específicas que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de hacer que el aprendizaje sea más efectivo y significativo, y para ayudar a los estudiantes a retener y aplicar lo que han aprendido. Es importante seleccionar la estrategia adecuada para el objetivo de aprendizaje específico y el grupo de estudiantes, y utilizar una combinación de estrategias para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Las principales estrategias didácticas incluyen: aprendizaje basado en proyectos. Flipped Classroom. Misiones. Gamificación. Enseñanza experiencial. Design Thinking. Aprendizaje basado en ciencias sociales. Tecnología. Descubrimiento. Aprendizaje cooperativo. Debates y discusiones. Y escenificaciones. Cada una de estas estrategias puede ser utilizada para mejorar la comprensión y retención de los conceptos, así como desarrollar habilidades prácticas y colaborativas. Es importante destacar que no existe una estrategia didáctica única que funcione para todos los estudiantes y todas las situaciones, por lo que, teniendo en cuenta el contexto, debemos utilizar una combinación de estrategias según las necesidades individuales de sus estudiantes. Dada la importancia que tiene conocer las distintas estrategias didácticas, en Abacus NT hemos dedicado un vídeo a explicarlas y poner ejemplos de cada una de ellas aplicadas al aula. En la programación didáctica, debemos enriquecer nuestras actividades con varias de ellas, y que quede patente que las dominamos. Estas estrategias se deben nombrar en el apartado de metodología, pero es importante que las incluyamos también en las unidades de trabajo, en forma de actividades concretas, y que las pongamos en marcha en el aula. Organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos. La organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos es un aspecto fundamental en una programación didáctica. Estos tres elementos tienen un impacto significativo en el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. La organización del espacio se refiere a la disposición
y el diseño de la sala de clases y su entorno. Es importante considerar cómo se utilizarán los muebles, las paredes y otros elementos para crear un ambiente de aprendizaje seguro, eficaz y acogedor para los estudiantes. El tiempo es otro factor clave en la programación didáctica. La asignación adecuada del tiempo para cada actividad y tarea es esencial para programar adecuadamente. Por último, la organización de los agrupamientos se refiere a cómo se organizan los estudiantes en grupos y cómo se manejan los diferentes niveles de habilidad y aprendizaje dentro de la clase. La importancia de estos elementos radica en que pueden afectar significativamente la efectividad de la enseñanza. Si el espacio y el tiempo no se organizan adecuadamente, puede ser difícil para los estudiantes prestar atención y aprender de manera efectiva. Por lo tanto, es importante que se considere cuidadosamente la organización de estos tres elementos. Esto implica planificar cuidadosamente cómo se va a utilizar el espacio disponible, asegurarse de que haya tiempo suficiente para realizar todas las actividades necesarias, y considerar cuidadosamente cómo se agruparán los estudiantes según la estrategia metodológica que estemos empleando. En el diseño de nuestra programación didáctica podemos incluir un plano o una descripción del aula o aulas donde impartimos clases. Si tenemos un aula exclusiva para teoría, y otra para el taller, va a ser muy significativo en nuestra programación, ya que tendremos que diferenciar claramente las horas que dedicaremos a cada cosa. Por otro lado, si disponemos de una aula taller, es importante distribuir al alumnado de forma que facilitemos los agrupamientos. Por último, en una clase de informática o tecnología, es necesario determinar si vamos a poder ver los monitores del alumnado dada su disposición o no, en cuyo caso podemos utilizar algún software como Bellon. También podemos tener algún interruptor para cortar la electricidad de los monitores durante las explicaciones. Todo esto tendremos que matizarlo en nuestra programación, es necesario explicarlo en la exposición. Por otro lado, para la planificación del tiempo es necesario contar con un calendario escolar, y conocer de antemano las festividades tanto nacionales como locales, dependiendo de la contextualización de nuestra programación. Podemos incluir un calendario anual completo o simplemente un resumen de las festividades, haciendo referencia a la tabla que hicimos en el apartado anterior, donde ya habíamos incluido la planificación temporal de cada unidad didáctica. En cuanto a los agrupamientos, en cada actividad decidiremos si optamos por la individualidad, parejas, grupos de varios miembros o gran grupo, refiriéndonos a la clase en general. Podemos concretar esto a tres niveles: trabajo individual, grupo o gran grupo. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Las actividades tienen como finalidad la consecución de los objetivos propuestos y los resultados de aprendizaje a través de los contenidos. En la programación didáctica debemos explicar los tipos de actividades que vamos a desarrollar posteriormente en las unidades de trabajo. Podemos ejemplificarlas y debemos al menos nombrarlas durante la exposición. A este apartado dedicaremos al menos 1 minuto o 2, con el objetivo de que el tribunal comprenda claramente que dominamos esta cuestión. Debemos planificar distintos tipos de actividades en cada unidad de trabajo, pero siempre habrá varias de cada uno de los tipos que vamos a señalar en este apartado. 1. Actividades introductorias o de motivación. 2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos. 3. Actividades de desarrollo. 4. Actividades de síntesis. 5. Actividades de refuerzo y ampliación. 6. Actividades de evaluación. 7. Actividades de los planes y proyectos educativos. Debe quedar claro que de las actividades que hemos nombrado aquí, no es opcional quitar ninguna de ellas, todas deben aparecer tanto en la programación didáctica como en todas y cada una de las unidades de trabajo o unidades didácticas. Dada la importancia de las actividades de enseñanza y aprendizaje, y a que son la base de desarrollo de las unidades de trabajo, en Abacus NT hemos dedicado un vídeo a cubrir cada uno de estos tipos. Puede encontrar el vídeo completo en nuestra plataforma de formación. Materiales y recursos didácticos. En este apartado vamos a enumerar aquellos recursos y materiales que vamos a utilizar en el aula. La bibliografía con que contamos en el departamento, en el aula o de referencia, la podemos situar en este apartado o en un apartado diferenciado a continuación. Como materiales del aula, podemos señalar ordenadores de sobremesa o portátiles, impresoras y escáneres, proyector multimedia y pantalla de proyección,
Pizarras interactivas o pantallas táctiles. Altavoces, auriculares. Conexión a Internet. Aplicaciones informáticas y software educativo. Últimos consejos. En la elaboración de la programación didáctica es importante invertir al menos de 5 a 10 páginas al apartado y subapartados de la metodología, y al menos de 2 a 5 minutos en la exposición oral. En este apartado vamos a hablar principalmente de las teorías psicopedagógicas que aplicamos en el aula, de qué estrategias didácticas concretas que se derivan de estas teorías, y de los distintos tipos de actividades en las que las vamos a aplicar. Para estas actividades vamos a necesitar una serie de materiales, una distribución espacial determinada y un calendario de actuación. Todos los puntos tratados aquí se hacen de forma bastante genérica, y, aunque se puede ejemplificar el aspecto que queramos, por ejemplo, podemos explicar alguna actividad introductoria concreta, pero la aplicación real se lleva a cabo en la programación de las unidades de trabajo o unidades didácticas. Es decir, el apartado de metodología de la programación didáctica es el marco de referencia para el desarrollo de nuestras unidades de trabajo. En dichas unidades concretaremos exactamente las actividades que vamos a realizar, cuándo, dónde, de qué tipo son, etc.